Sergio Martínez Esquivel es doctorando en Derecho Público por la Universidad de Coruña, España, con maestría en Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana con mención honorífica. Tiene certificaciones en Compliance, Antisoborno, Examinador de Fraudes, Riesgos y Contratación Pública. Actualmente funge como presidente de la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance y presidente de la Comisión de Integridad y Compras de Gobierno de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana. Tiene experiencia de 20 años en el sector público en materia de contratación pública. Elaboró en el CONALITEC, en la Secretaría de Energía, en la Secretaría de Economía, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en Pemex. En la academia ha impartido diplomados, seminarios y maestrías en materia de compliance, anticorrupción, riesgos, contratación pública y diversos talleres en la Universidad Panamericana, la UNAM, la Universidad de Coruña en España y el Tecnológico de Monterrey. Es impulsor del Congreso Internacional de Compliance en México, ediciones 2019, 2020 y 2021. Es autor de los libros Sistema Nacional de Contratación Pública en México y Contratación Pública desde la Buena Administración, así como coautor de libros de compliance penal. Ha realizado ponencias en diferentes foros de compliance, compras de gobierno, Expo MIPYMES y emprendedores en México, España, Ecuador, República Dominicana y diversos países. Sergio, la verdad para nosotros es un gusto que estés acompañándonos en esta ocasión. Me gustaría saber si el doctor Merino quiere dirigir algunas palabras para nuestro invitado. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, te escuchamos muy bien, David. Muchísimas gracias. Sí, pues para mí es un verdadero gusto el saludar a Sergio, una persona quien no nada más se le admira profesionalmente, sino se le reconoce como un gran ser humano. Bienvenido a la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Sergio, se viste de gala hoy la Comisión de Cumplimiento en conjunto con la de Administrativo, precisamente al escucharte. Yo tengo un tema personal, ahorita voy a desconectar en un momentito, pero no quería dejar de conectarme para darte la bienvenida, para decirte que esta es tu casa y que la barra te está muy agradecida. Quiero agradecer también a mi colega, la coordinadora, pues por todos los buenos oficios y por habernos invitado a esta sesión conjunta. Muchísimas gracias y bienvenidos. Se te quiere, se te admira y se te respeta muchísimo, Sergio. Gracias por estar aquí. El agradecido soy yo con Silvia, contigo, David. Muchísimas gracias por sus palabras. Y bueno, pues vamos a arrancar. Yo también los reconozco a ustedes porque la labor que hacen no es menor. Ustedes saben lo complicado que es trabajar en gremio, el ir convenciendo persona por persona no es un tema sencillo. David ya lo ha estado viviendo muy de cerca en el tema de compliance, pero hay que hacerlo. De verdad, de repente cuando hablamos de compliance en las empresas, solo aquellas que son globales lo tienen como muy entendido, muy digerido, solo aquellas que son financieras, aquellas que están en el sector farmacéutico, de alguna manera sectores donde ya estaba más arraigado este estándar, pero de repente empezamos a tener cambios que no entendemos de dónde vienen y que nos pone un nuevo paradigma de cómo ver las cosas, de algo básico que es el cumplimiento normativo, porque ahora resulta que tenemos que aspirar a él cuando es algo que tenemos que cumplir de raíz. Y si eso lo traspolamos al sector público, empezamos con muchas ideas y empezamos también con muchas frustraciones. Y bueno, pues no me queda más que arrancar. Vamos a platicar ahorita con esta presentación que simplemente servirá de guía para ustedes. Estoy abierto a cualquier interrupción, cualquier pregunta que tengan y bueno, pues vamos a empezar. Como todo cumplimiento, tenemos que saber dónde estamos parados. Y México hoy en día está mal parado. Hay que vernos así porque en estos temas tenemos que ser muy pragmáticos y ver la realidad. Yo siempre he creído que no es un tema de colores, no es un tema de grupos, es un tema de personas. Y los sistemas deben de saber controlar a esas personas. Pero hoy México
tiene de plano un mal planteamiento ante la sociedad en cuanto al combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque, bueno, pues vamos a ver las mediciones cómo estamos. En tema de percepción, estamos muy mal evaluados. Estamos en zona roja, 124 de 179. Aplaudimos y celebramos haber bajado el 138 al 124. No avanzamos nada. Acuérdense que este es un tema de percepción y acuérdense que seguimos en zona roja. O sea, celebremos cuando cambiemos de color, pero ahorita seguimos en zona roja. Y este año nos dan de cachetadas diciéndonos que en Estado de Derecho, lo que debe de ser la base fundamental de todo ser humano, del cumplimiento de nuestros derechos fundamentales, no es sólida. Y nos están diciendo que México es el quinto país más corrupto de los que son evaluados. Salimos rankeados en el 113, el 126, y luego volteamos a ver la impunidad y también estamos en zona roja, estamos en el score en el que salimos es el 60. Entonces, esto nos lleva a reflexionar que tenemos que hacer muchísimas cosas. ¿Y por dónde empezar? La misma información está puesta en la mesa, no tenemos que inventar nada. Sabemos que el proceso más vulnerable a la corrupción es la contratación pública y eso es lo que a mí en lo personal me llevó al compliance, porque yo empecé tratando de ser un especialista en la contratación pública, con muchos años de experiencia en el sector público, siempre viviendo en el fuego de alguna manera, porque muchos pensarán, y esto es algo que siempre me ha servido de reflexión, nos llevan a que es que los que manejan la contratación pública son bien corruptos. No, todo lo contrario. Los que llevan la contratación pública materializan los riesgos de otros. Entonces tienes que saber identificar esos riesgos para tú no ser la herramienta de materialización. Y ahí empezamos con la gestión de riesgos. Y de repente hay evaluaciones que hace KPMG donde hace referencia a que también el sector privado tiene lo suyo. Que todos tenemos muy buen planteamiento ante el sector público porque sentimos que nos roban porque manejan nuestros recursos. Pero también en el sector privado hay muchos fraudes. También el sector privado utiliza esos mecanismos de corrupción para tener más negocio, para colocar, comprar o hacer lo que quieran hacer, obtener permisos y todo. Entonces, necesitamos ir mucho más allá. No solo es señalar, no solo es ponernos en una postura de exigencia. Esto nos manda una señal muy clara de que hay mucho por hacer. De repente empezamos a ver también que todas las iniciativas que hay legislativas para modificar nuestras normas, de repente traen otros intereses que no son los de la sociedad. Y entonces de repente empezamos que hay una iniciativa de esto, que hay una iniciativa del otro, y no hay equilibrios, y se pierden los equilibrios. Y nosotros como sociedad no estamos haciendo nada, o estamos tratando de hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Y ahí es donde tenemos que redoblar esfuerzos. Me acuerdo mucho que en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Enrique Peña Nieto, la participación ciudadana que hubo para hacer ese plan fue de 350,000 personas, de 130 millones de habitantes. Entonces vean el tamaño de apatía social que existe en la actividad pública. Y mientras no hagamos nosotros lo propio, pues obviamente no vamos a tener el resultado. Yo todo el tiempo voy a hablar, cuando hablo de cumplimiento, cuando hablo de este estándar, de equilibrios. Tengamos equilibrios en las tomas de decisiones, en el manejo de recursos, en todo lo que hagamos, tengamos equilibrios, porque va a ser la mejor manera de hacer un balance positivo de las cosas, de los procesos, de los procedimientos. Entonces, escuchamos todos los días que estamos combatiendo la corrupción, que vamos bien, que el gobierno es honesto, pero tenemos que ser pragmáticos e irnos a la realidad de México. Y la realidad de México es que estamos en zona roja. Entonces, nos podrán decir todos los días que vamos bien en el combate a la corrupción, pero la música no coincide con las letras. La realidad es que vamos pésimo.
¿Por qué lo digo? No soy un cuate que trate de generar una percepción negativa en las personas, sino a lo que voy que cuando platicábamos hace rato Silvia y yo, antes de introducir a esta sesión, el tema de la complicación en la gestión de riesgos. Y esa gestión de riesgos es la que debemos de atender de manera urgente. Entonces, por otro lado, vemos que el proceso más vulnerable a la corrupción, que es la contratación pública, está ya arriba del 80% en la adjudicación directa. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? No estamos combatiendo la corrupción, veámoslo por donde lo veamos. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Es bien fácil. Tenemos una facilidad de ceder la responsabilidad en terceros. Es decir, yo puedo ser un secretario de Estado en la estafa maestra y yo digo, no, yo no fui, la responsabilidad administrativa recae en quien firmó el documento. Oye, pero a ver, espérame, vamos a hacer un parámetro que yo aquí tengo una discusión jurídica. Pronto, yo creo que en enero haré un webinar de la responsabilidad administrativa de los altos niveles. Si a nosotros nos nombran director de una organización y lo hacemos mal, pues lo primero que van a hacer es corrernos. Si yo soy el entrenador de un equipo de fútbol y no estamos ganando, lo primero que hacen es despedirme. ¿Por qué un secretario de Estado puede estar aplicando mal los recursos públicos, no estar moviendo la rueda en los indicadores de los programas sociales que tiene asignado y puede seguir ahí? ¿Por qué podemos delegar la responsabilidad en personas que pues, lo único que hacen es firmar porque pues, están defendiendo su trabajo o porque no saben lo que están haciendo? Y están adjudicando a universidades que ni siquiera son idóneas para dar un servicio como el que fue contratado. Tenemos una manera muy sencilla de interponer los intereses personales sobre los públicos, de alguna manera entre opacidad, discrecionalidad mal aplicada o mal entendida, porque a eso se le llama arbitrariedad. De alguna manera estamos manipulando el sistema e interponiendo los intereses políticos, personales, etcétera. Tener tentaciones en gobierno es prácticamente de todos los días, materializarlo también es de todos los días. Hoy no vemos una comunicación entre el sector público y el sector privado, algo que es básico para el desarrollo económico de nuestro país. No tenemos información, la tenemos que exigir a través del sistema de transparencia. ¿Por qué? Porque debería de ser ya información automática donde nos metamos a un sistema y podamos obtener la información que queremos obtener. Es rendición de cuentas como tal. Y no, pues tenemos que estarla extrayendo a través de peticiones para que nos den la información. Y si tantito no sabemos pedirlo, nos dicen que no existe la información. Tenemos que trabajar mucho eso. Tenemos servidores públicos que obviamente no tienen ni siquiera el perfil para poder prestar un servicio. Se llega muy sencillo, no importa que no tengas el desarrollo profesional, ni la experiencia, ni acredites la capacidad. Prácticamente cualquiera hoy está en el sector público. Lo que les decía hace rato, no nos involucramos como sociedad y eso genera efectos negativos. Estamos sobreregulados y si se ponen a ver, todos nosotros que somos abogados, se vuelve algo complejo para quienes no lo son. Imagínense ahora el mercado de las micro y pequeñas empresas. De repente nos dolemos porque se muere más del 90% de este segmento en un periodo de 5 años. Son los que generan mayor empleo, son los que tienen mayor impacto en el Producto Interno Bruto y por el otro lado no estamos dando el resultado. Parece que todo está construido para que sea complejo tener una empresa, para que tengas que utilizar otros mecanismos para poder cumplir. Y esto cuando hablamos de compliance es bien importante, porque en México, como en todo América, excepto a lo mejor Estados Unidos, Canadá, que están mucho más ordenados, debemos de ver el compliance en 2 esferas. El compliance para las empresas que son micro, pequeñas, que no aspiran a un estándar, no aspiran a una estructura, no aspiran a la metodología, pero sí deben de cumplir de origen. Y para eso necesitamos tender una autopista para que lo puedan hacer. Y por el otro lado, aquellas empresas pequeñas que están siendo medianas, que ya están en camino de crecimiento, las medianas y las grandes,
porque esas corren otra suerte, tienen una estructura más grande, tienen más recursos, de alguna manera son más fácilmente encadenados. Entonces, hay mucho por hacer. En el tema de discrecionalidad, gran parte de los servidores públicos creen que esta es una posibilidad de tomar las decisiones que quieran tomar, y nosotros que somos abogados sabemos que no, sabemos que lo que están haciendo es arbitrario. La discrecionalidad simplemente es el camino para cumplir con los objetivos que tengo planteados, para tomar decisiones en ese rumbo, para aquello que no necesariamente esté escrito, que no está regulado, pero que sí lo está a la vez. Si voy a aplicar un criterio, mi criterio tiene que ser encaminado al cumplimiento y a la legalidad, porque si no estoy siendo arbitrario. Y bueno, pues cada vez vemos más, hablando, regreso al punto y no por el tema de mi especialidad, sino porque si estamos hablando que el proceso más vulnerable es la corrupción y hoy tenemos más del 80% de adjudicaciones directas, entonces estamos creyendo que la discrecionalidad me lo está permitiendo porque es una potestad que tengo como servidor público, pero no va por ahí. Abusamos del poder de alguna manera muy sencilla. No tenemos una estrategia en el sector público clara en materia de infraestructura, en materia de desarrollo económico. Entonces eso hace que todos los recursos que se están aplicando en un plan de desarrollo no estén teniendo el resultado. Entonces, si nos vamos a sexenios anteriores, vemos que los problemas sociales que hoy tiene México, pues prácticamente son los mismos. En el sector público hay una debilidad tecnológica cuando la tendencia está yéndose, bueno, ya estamos allá, no se está yendo. Tenemos como resultado falta de productividad y competitividad. Les decía hace rato que toda la complejidad en la sobreregulación, porque pareciera, dice Luis de la Calle, que tenemos una economía de la extorsión, porque todo está construido para que esté tan complicado cumplir, que entonces pues sea más fácil estarle dando dinero a esos servidores públicos que llegan a hacernos una inspección para que no nos clausuren, para que no nos detengan el negocio y podamos continuar. ¿Por qué? Porque se vuelve complejo, y lo que yo les digo a las empresas, es más complejo hacer un negocio rentable que cumplir normativamente. Sí es complejo cumplir. Todo pareciera que se vuelve un juego de ajedrez, pero aprendan a jugarlo. Cumplan, de verdad, en el momento que cumplan, el sentir ese orgullo de cumplimiento, de que te hagan una visita, no les tengas que dar dinero porque estás cumpliendo con todo, nos pone en una postura muy diferente, pero no solo ante un servidor público, sino también ante el mercado. Hablábamos de impunidad, falta de Estado de Derecho, debilidad legislativa. Eso nos lleva también a preguntarnos, entonces, ¿cómo está el control interno del sector público? Secretaría de la Función Pública, órganos internos de control. ¿Cómo está la Auditoría Superior de la Federación? Porque vemos que la Auditoría Superior de la Federación tiene muy buenos hallazgos, pero ¿por qué sigue pasando? ¿Por qué el sector público sigue funcionando igual? ¿Por qué tenemos esa flexibilidad de llevarlo a donde lo queramos llevar? Porque tenemos una debilidad en el estándar simplemente. Mientras tengamos la fórmula de mucha impunidad, poco Estado de Derecho, va a haber corrupción. Eso nos lleva a que México es un terreno fértil a la corrupción. Por eso muchos que llegan al sector público, por eso muchos empresarios que tienen amigos, políticos, lo ven como una posibilidad de crecimiento. Y es porque la realidad ahí nos ha puesto. ¿Qué pasa cuando no rinden cuentas los servidores públicos? ¿Qué pasa? No pasa nada. En el momento en que nos pongan en un alto cargo, con una encomienda, y tengamos que dar resultados de forma obligatoria o habrá responsabilidades si no lo hacemos, van a cambiar las cosas. Con eso lo que les estoy diciendo es que son muchas las cosas que tenemos que hacer en el sector público, no nada más es decir, bueno, vamos a implementar una política de integridad. El Foro Económico Mundial hace referencia a que mientras exista corrupción, crimen, ineficiencia burocrática, pues vamos a tener debilidades competitivas como país. Eso hace que no nos desarrollemos con el potencial que tenemos, que ahorita lo van a ver. Santiago Levy hace referencia que necesitamos tener un entorno de cumplimiento regulatorio
y que las reglas del juego sean igual para todos. Fíjense lo que les estoy diciendo porque parece un tema menor, pero no lo es. Tener un entorno regulatorio se escucha fácil. De repente, cuando me toca hablar en otros países de las normas mexicanas, de verdad hago la reflexión de que no tenemos normas necesariamente malas. Me voy a lo que decía Montesquieu. Montesquieu decía que podemos tener una mala legislación, pero si la aplicamos con buenos principios, con valores y de forma correcta, vamos a tener resultados positivos. Pero en cambio, si tenemos una buena legislación que la aplicamos sin principios, sin valores, pues obviamente vamos a tener resultados negativos. Entonces, el generar un entorno de cumplimiento regulatorio nos involucra a todos, sector público, sector privado. Entonces, tenemos que ir hacia allá. Lo que decía nuestro profesor, que en paz descanse, José Luis Meilán, que la función del Estado es asegurar la atención y combate a los problemas sociales con políticas públicas efectivas. Y aquí hacemos un alto en el camino. Asegurar la atención y combate a los problemas sociales con políticas públicas efectivas. Entonces, tenemos pobreza y una política pública. Tenemos inseguridad y una política pública. Tenemos falta de competitividad y productividad en el país y tenemos una política pública. Pero entonces no tenemos la rendición de cuentas. ¿Y a qué nos lleva el no hacerlo? Pues a la crisis que está viviendo México. Vean esto, les voy a generar un mal sabor de boca o una frustración. No la debo de vivir yo solito, esa frustración, la tienen que vivir conmigo. Miren, estamos en un entorno económico global, en un entorno donde a través de diferentes convenciones, tratados de libre comercio, acuerdos comerciales que no llegan a ser tratados, pero que establecen condiciones para México, que debemos de tener alrededor de 30, que nos abre el mundo de posibilidades que mientras México no siente las bases del cumplimiento, mientras México no aproveche ese potencial, vamos a seguir viviendo hacia adentro. Tenemos hoy una disrupción tecnológica que, viéndola en sentido positivo, nos abre el comercio de todo el mundo y que lo tenemos que aprovechar desarrollando nuestro mercado, porque a medida de que nosotros desarrollemos a nuestras empresas y sean competentes ante el mundo, es que va a haber crecimiento por lógica simple. Y vean esto, y este es el mal sabor de boca. El potencial de México es tan grande que yo no sé cómo le hacemos para no aprovecharlo. Cuando vi este dato de que tenemos acceso entre los 14 tratados de libre comercio y los 30 acuerdos comerciales que les estoy diciendo, acuerdos que buscan garantizar inversiones en nuestro país, tenemos el acceso a 1,500 millones de clientes. Vámonos, ¿qué tiene México? Pues México tiene una de las mejores manos de obra barata. Estamos pegados al mercado principal, que es Estados Unidos. La ubicación geográfica, pues obviamente a nivel logística es superior a cualquier otro país. De alguna manera estamos pegados a los principales océanos. Tenemos recursos naturales para aventar para arriba. De alguna manera en México, por la misma cercanía y los tratados de libre comercio, sobre todo el de América del Norte, ha desarrollado una manufactura sofisticada. Tenemos minerales también, somos de los principales en el mercado de los minerales. Y con todo esto seguimos hablando de subdesarrollo, seguimos hablando de corrupción, 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 corrupción. Y todos callados. Nos mantenemos callados. Y todos los días corrupción, corrupción, y ahí vamos y tal, y sale un asunto y sale otro, y todos callados. Necesitamos entender que vamos mucho más allá, tenemos que hacer mucho más allá. ¿Cómo estamos parados? Vamos muy rápido a hacer un zoom. Tenemos un sistema nacional anticorrupción que nos trajo un cambio de paradigma. Yo nunca fui de los que empezó a criticar el sistema, porque creo que primero tiene que funcionar antes de que lo empecemos a criticar.
que se divide en 3 sistemas, el enfocado anticorrupción, el de transparencia y el de fiscalización, que de alguna manera lo que pretende es, en los 3 niveles de gobierno, homologar, generar los mismos procesos, procedimientos y sobre todo, y algo muy importante, establecer una base de datos en los 3 niveles, donde todos los órganos de fiscalización hablen el mismo idioma, donde a nivel transparencia, protección de datos, hablemos el mismo idioma, y en el tema combate a la corrupción, gestión de riesgos, control interno, hablemos el mismo idioma. No está mal, nada más que pues, le ha faltado apoyo. La plataforma digital nacional, el día que sea una realidad, va a ser un elemento bastante sólido para el combate a la corrupción, porque a ningún corrupto le va a gustar ser expuesto, a ningún corrupto le va a gustar que pues, se vea que él es el que está comprando más caro o que él es el que tiene mayores incidencias. Y de alguna manera, cuando empezamos a usar la información, a generar estadística, a hacer analítica avanzada para toma de decisiones, es buena noticia. Yo siempre pongo el ejemplo de las actas de nacimiento, porque acuérdense que antes íbamos a donde habíamos nacido, había mucha gente y pues era más fácil pagarle un coyote para que se metiera, sacara nuestras actas de nacimiento y aprovecháramos el tiempo y nos pudiéramos ir. Con las actas de nacimiento hoy y con todo este trabajo de homologar toda la información, sistematizarla, hoy todos podemos a través de un clic sacar nuestra acta de nacimiento. Otro clic, pagar. Se acabó la corrupción y de repente decimos, ¿por qué no? Gran parte de los trámites que hay de gobierno, ¿por qué no se vuelven electrónicos? Bueno, por la misma corrupción. Pero llega un momento en que nos está alcanzando esa disrupción tecnológica, esas nuevas generaciones que hoy dependen del celular, que hoy todo el tiempo están en el celular y que hoy investigan y hacen tarea y y van a clases en el celular, lo que necesariamente generaciones anteriores no. Eso yo lo veo como buena noticia. Tenemos un equilibrio, como deben de ser los estándares a nivel control interno. Tenemos un externo que es Auditoría Superior de la Federación, tenemos un interno que es Función Pública con los órganos internos de control y tenemos nuestro sistema de transparencia que es de los mejores. Con esto nos preguntamos por qué no es efectivo el combate a la corrupción. Vamos a ver la vacilada del programa de integridad empresarial, que es lo que busca este sistema. Insisto, es buen ejercicio, es buen intento, pero en esta parte necesita fortalecerse mucho. ¿Ustedes creen que con este programa de integridad empresarial se va a acabar la corrupción? ¿Ustedes creen que pues, el gobierno obligando a las empresas a cumplir con esto, con el padrón de integridad, con el padrón que también trae la Secretaría de Economía, vamos a inhibir las malas prácticas? Tenemos que ir mucho más allá. A mí me hubiera encantado, viene la parte de control interno en este programa, pero me hubiera gustado, lo vieron mucho más enfocado a lo que hace la Secretaría de la Función Pública con los órganos, porque ellos funcionan con control interno, con el estándar de COSO, igual Auditoría Superior de la Federación. Entonces, con todo esto y con la obligación y nuevas tendencias en los derechos fundamentales, en esa protección, en ver al ser humano como centro de todas las decisiones de los servidores públicos, cómo ellos deben de trabajar con principios, con valores, pero también que sea su obligación y a la vez a nosotros ciudadanos darnos una palanca para poder demandar el cumplimiento de esos derechos fundamentales. ¿Por qué no está sucediendo? Porque el gap para hablar de integridad es muy grande, es mucho más grande de lo que se dice todos los días, de publicar una política, de exigirnos requisitos y requisitos. Tenemos que ir mucho más allá porque hoy el cumplimiento ya no es opcional. ¿Por qué? Porque ya no nos mandamos solos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volver a los principios, valores de la persona. Nos va a costar mucho tiempo, pero ha pasado
Y yo creo que ya estas nuevas generaciones van a resolver problemas sociales que hoy tenemos. Creo que la tecnología juega su rol, pero creo que también ya necesitamos entender la función pública de otra manera, no como una posibilidad de crecimiento. Sí, si hago las cosas bien, si me lo merezco, pero no yéndome por caminos incorrectos. Reflexionemos, porque siempre hablamos, es que esa empresa tiene buena reputación, ese político tiene buena reputación, ese no la tiene. Y somos como muy fríos. Y de repente con un fake news se nos fue la buena reputación. Y tenemos que ir mucho más allá. Pero la realidad es que el generar una buena percepción en los demás, se dice fácil, pero no se hace fácil. ¿Por qué? Porque para llegar a ello necesitamos evidencia. Necesitamos que nos pongan a prueba y pasar la prueba. Si logramos pasar la prueba, podemos hablar de integridad. Mientras, vamos a seguir hablando de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo. No tener resultados. Ubiquémonos en que este es un tema conductual. Cuando hacemos esta distinción, cambia nuestra forma de pensar, porque el sistema que se construya tiene que estar a prueba de toda manipulación, porque en un grupo de personas que son 100 personas, seguramente habrá 5 personas, 8 personas que no sean íntegras y que traten de manipular el sistema. Entonces, por eso tenemos que irnos a la gestión de riesgos. Si no frenamos los riesgos que hoy tenemos, que aparte son muy conocidos. Yo siempre les digo, en la estafa maestra, la estafa maestra existe desde hace muchos años. Ahora le pusieron título, estafa maestra. Se utilizó a una organización, Auditoría Superior de la Federación, hoy redes sociales, tuvo un gran impacto. Pero el mecanismo de evadir la ley de adquisiciones para irnos con universidades, ese mecanismo lo encontró Auditoría Superior de la Federación desde hace muchísimos años. El problema no es ese, el problema es que es un riesgo que identificamos al que no se le puso un control. Y de repente hablamos de control interno o hablamos de compliance. ¿De qué quieren hablar? Yo me enfoco al compliance porque nos vamos a la base. Si habláramos de cimientos de una obra enorme, pero los cimientos están bien, podemos hablar de lo que pongamos arriba. Pero si los cimientos de la organización no están bien, somos débiles en todo momento y nos podemos derrumbar. Con esta analogía, lo que les estoy diciendo es que COSO lo que tiene es que es un espectro mucho más grande. COSO se enfoca más a la mejora de la organización. Y yo creo que hoy no nos podemos dar el lujo de hablar de mejora si no hablamos de cumplimiento. Hablemos de cumplimiento, que son nuestros cimientos y es la base. Con eso, acuérdense que acaba de haber una modificación porque la norma se vuelve la 37301 porque se vuelve certificable y no es otra cosa que metodología que nos va llevando de la mano para cómo implementar un estándar en cualquier tipo de organización. Si se preguntan, oye, ¿es enfocada al sector privado? ¿Es enfocada al sector financiero? ¿Es enfocada al sector público? No, es metodología. Y la metodología la vamos a aplicar de acuerdo a cada organización. Hay elementos que no son para todas las organizaciones. Entonces, no necesariamente se tiene que estar replicando. Hay estándares complementarios que es importante que sepan. Yo no me peleo si es COSO, si es compliance. Si la gestión de riesgos funciona, estamos en lo correcto y vamos por buen camino. Por eso les digo que es complementario. Tenemos el de lavado de dinero, tenemos el de soborno, tenemos el de auditoría, el de gobierno corporativo, y lo que van haciendo estos estándares, unos generales y otros particulares, porque por ejemplo los de AENOR son de España, nada más, lo que van haciendo es darnos herramientas para saber cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla del debido control en las organizaciones. ¿Cómo se come el debido control? Primero, un ministerio público, ¿cómo va a entender el debido control en mi organización? Un juez de control, ¿cómo va a entender el debido control?
Y para eso necesitamos irnos y salirnos tantito de México, irnos a la parte internacional, darnos cuenta que hoy México está comprometido en diferentes convenciones para el tema de cumplimiento. Hoy el TEMEC ya nos establece condiciones de cumplimiento. Entonces, este tema que cada vez lo escuchamos más y que de repente va a pasar como en España, que tuvieron su modificación en el Código Penal, de repente empezó flaco y de repente boom. ¿Por qué? Porque empezamos a ver empresas vinculadas. Empezamos a ver personas jurídicas vinculadas. Entonces dijimos, ah, caray, ya me puedes diluir a la organización, ah, caray, llama mi atención. Tenemos leyes extraterritoriales que lo hemos visto en los grandes casos de corrupción, pero que ya con el sistema financiero es global. Y al ser global, usamos las monedas internacionales. En todo tema de corrupción lleva lavado de dinero, evasión fiscal. De alguna manera tenemos estructuras aparentemente sólidas, financieras, que nos ayudan a que este mecanismo se materialice, pero que la verdad es que estamos viendo lo vulnerables que somos. Estamos viendo que hoy de repente un grupo de periodistas rompió con la secrecía de un paraíso fiscal y publicó la información de todos los que estaban ahí. Entonces creemos que existen esquemas muy sólidos. No, la verdad es que no se ha inventado mucho. Por eso yo les digo, si quieren como organización, sector público, sector privado, quieren hablar de cumplimiento, deben de tener vocación para ello. Primero, deben de quererlo. Si lo quieren y están convencidos, vamos a dar los siguientes pasos. Acuérdense que lo que va a hacer el ISO específicamente, este modelo de compliance, es llevarnos por las 4 fases, desde la planeación, implementación, comprobación y actuación, que ahorita lo vamos a ver. Si creemos que bajando documentos de internet, contratando un despacho que no tenga el conocimiento, creando lo que Pemex me pida en la debida diligencia, lo que Función Pública me pida en el padrón de proveedores, si creemos que con eso vamos a tener la evidencia del cumplimiento, estamos en un error. La realidad es que todo se va a evaluar con evidencia. Si nosotros no tenemos evidencia de que dentro de la organización estamos haciendo las cosas bien, no nos va a servir de nada. Todo, nuestros ministerios públicos y jueces de control se van a ir a la guía del FCPA y se van a hacer estas preguntas. Porque esta guía de alguna manera marca la pauta para verificar la idoneidad y efectividad de un estándar. ¿Está bien diseñado el programa? La gestión de riesgos es efectiva. ¿Y a qué les digo? ¿Cuándo empezaste a implementar? Empecé en 2008. ¿Cuántos riesgos tenías en 2008? ¿Cuántos procesos vulnerables tenías? No, pues tenía 1500. Ok, 2009, hagamos corte, enséñame tu matriz. De 1500 a cuántos pasaste? Pasé a 1000. Ah, bueno, estás evolucionando. ¿Qué hiciste? ¿Qué casos? ¿Qué denuncias? ¿Cómo las atendiste? Evidencia. Si no tenemos evidencia, no nos sirve de nada. Esto que quede claro. ¿Por qué es necesario? Porque es un mecanismo cualificado que nos ayuda a acreditar el debido control en las organizaciones. Lo que hace es prevenir las malas prácticas y eso nos lleva a que empecemos a adoptar mejores prácticas corporativas. Pero también necesitamos no solo entender qué es la prevención, también nos vamos a la parte de la persona, regular su conducta como tal, generarle a la organización, a los que están en la organización, buena reputación es fundamental. Si soy político, si soy empresario, es fundamental porque eso vende. El tener un mejor control, nosotros, al menos en las implementaciones que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que cuando ordenas a la empresa, tiene economías, se incrementa la rentabilidad. ¿Por qué? Porque estás gestionando riesgos. Se oye algo complicado, pero no lo es. Hoy te están robando por aquí, te encontramos el mecanismo, pones estos controles, lo ajustas y ya nadie te va a robar o te van a robar menos o van a encontrar otro camino, pero tienes un sistema
que funciona y que funciona también, que va a hacer que tengas el resultado y que tengas los hallazgos. Hablar de los principios del cumplimiento no es más allá que debemos de estar muy claros en lo que tenemos. Primero, ¿para qué lo estamos implementando? Llevarlo por las fases que lo tenemos que llevar y luego cuáles son las claves para poderlo entender, desde estar sujetos a la misma norma que le aplica a cada organización, que sea proporcional a la organización, a lo que se puede hacer, porque tampoco estemos pensando que aquellas que son pequeñas van a tener un mismo estándar o los mismos instrumentos sofisticados que tiene una empresa grande. Que esté gestionando riesgos. No me voy a cansar de hablar de la gestión de riesgos, los voy a aburrir con eso. Que sea obviamente que genere seguridad jurídica, no solo al interior, sino también al exterior y que tenga mejora continua. Con esto, de repente, preguntan mucho, oye, ¿qué pasa si no tengo compliance? Pues para empezar no tienes evidencia, pero si te portas bien, relájate. Relájate, si tienes un buen comportamiento, no haces business, no das mordidas, no todo, relájate. Relájate porque seguramente tu nivel de riesgo baja enormemente. Oye, soy servidor público, ¿qué debo de hacer? Pues primero, dividir la responsabilidad en quien la debe de tener, que sea clara, transparente, que todo quede en su lugar y que si alguien se porta mal, sea debidamente identificado, lo denunciaste y agotaste toda la parte de procedimiento. Entonces, necesitamos evidencia y hoy hablamos de pena de muerte para las empresas. ¿Por qué? Porque antes no se podían, no había disolución de las empresas, ya veíamos indemnizaciones, veíamos inhabilitaciones, las clausuras, las multas, ya lo veíamos. Pero ahora bajo la sombrilla de corrupción, el título 10º del Código Penal, que ya nos establece ahora sí toda una estructura de lo que es corrupción y cómo la debemos de entender, híjole, ya no está tan fácil. Entonces, te mando 2 mensajes, pórtate bien, pero no solo pórtate bien, también haz las cosas al interior de tu organización de forma correcta. Y no solo veamos el lado del miedo, veamos el lado del beneficio, porque también hacer las cosas bien hace que las empresas se encadenen, hacen que el gobierno tenga mejores resultados, que de alguna manera aquellos accesos a financiamientos, como tenemos un menor nivel de riesgo, hace que los tengamos más accesibles. Ante el mundo también somos más atractivos, entre muchas cosas mejoramos operación, incrementamos rentabilidad, etcétera. Luego dicen, oye, ¿me exime responsabilidad del compliance o disminuye la responsabilidad? Mira, si tienes una responsabilidad, una probable responsabilidad con la que tú tienes la suficiente evidencia para acreditar que no tienes la vocación de portarte mal, que haces las cosas de forma correcta, pues te va a dejar fuera como organización. Entonces, no se considera la misma figura como en otros países de eximirte como tal, pero a ver, no tienes responsabilidad. Y el tema de jugar, que nosotros los abogados lo hacemos muy bien, de jugar con el tamaño de la sanción y hacerla lo más chaparra posible, pues también es un estándar que nos sirve perfectamente. Si lo viéramos en completo, pues obviamente empezamos con diagnóstico, que es conocernos, conocer a la organización, saber qué es lo que le duele, entrar de inmediato a la gestión de riesgos y luego todo lo demás. Fíjense cómo lo único que les quiero hacer es que hoy en el gobierno tenemos la política de integridad y tenemos el canal de denuncias de función pública y tenemos, espérense, ¿en qué momento han hablado de gestión de riesgos? ¿En qué momento se ha hablado de gestión de riesgos? Tenemos un área de control interno dentro de los órganos internos de control que no hace control interno, está enfocada a la mejora. Tenemos un área de auditoría que hace auditorías por muestreo, por favor, ya eso está en el año de piedra. Tienes que hacer auditorías por tus riesgos. Ver la efectividad de los controles en la gestión de riesgos. No, eso no pasa. Cada año, voy a auditar los contratos de arriba de 10 millones de pesos. Voy a auditar los permisos que se dieron, Y todo es por muestreo. Ya no se debe de hacer por muestreo y es por eso que no tenemos un
control interno bien implementado, porque no es culpa del estándar, es culpa de cómo se ha ido implementando. Y hasta el plan de acción empezamos a platicar y a entender qué es lo que vamos a hacer para luego en lo que venga a hacer un código de cumplimiento, integrarlo a un canal de denuncias, tener un protocolo de investigación, hasta ese momento. Entonces de repente me dicen, es que ya publicamos el código de ética. Pues no te va a servir de nada si no gestionas riesgos. Por eso les digo que la gestión de riesgos es como el sistema nervioso del cuerpo. El cuerpo puede estar, pero sin el sistema nervioso no funciona. Y así es la gestión de riesgos en un estándar de prevención. Llámenle compliance, llámenle COSO, llámenle como le quieran llamar. Si no hacemos gestión de riesgos de forma efectiva, lo estamos haciendo mal. Y cada vez vemos que el FCPA trae más procesos, más sanciones y están involucradas las empresas y de una forma impresionante están pagando multas, llegando a acuerdos como el caso de Walmart que tuvimos hace poco en México. Prefieren ya llegar a acuerdos porque las sanciones son millonarias. Y vean este caso que es una evaluación de 10 años entre el 2006 al 2016. México es el que más casos tiene. Hablando de América Latina. Por eso ya estoy cerrando. No funciona, porque lo podemos manipular, porque tenemos órganos internos de control que no nos están dando el resultado. ¿Por qué? Porque no están previniendo, no están conteniendo. De nada nos sirve, y fíjense muy bien cómo dentro de una organización, el interno, llámenle oficial de cumplimiento, llámenle control interno, llámenle auditor, como le quieran llamar, que esté enfocado a la prevención y a la gestión de riesgos, es el único que tiene la oportunidad. En México, nuestro sistema, Auditoría Superior de la Federación no tiene la oportunidad. Solo el órgano interno de control, porque vive ahí, porque es el que tiene la capacidad de en el momento hacer una auditoría. No quiere decir que Auditoría Superior de la Federación no pueda, porque acuérdense que antes era cuenta pública cerrada y ahora ya lo pueden hacer, nada más que no tienen capacidad. Me gusta hacer esta metáfora del reloj, porque el reloj empezamos primero con un reloj que era solar, que luego era con agua y luego con fuego, y empezamos de repente, se inventa el mecanismo y funciona con péndulos y de repente empieza a ser automático y luego se hace el reloj de bolsillo y empieza a una evolución por muchísimos años para llegar a lo que hoy tenemos, que ya son relojes digitales automáticos, que muchos siguen funcionando con los mecanismos de hace años y años, de hace siglos. Pero algo que ha tenido el reloj es que ha evolucionado y estos estándares de gestión de cumplimiento tienen que ir evolucionando. Cada pieza del reloj tiene un fundamento. En un reloj que es tan pequeño, no caben piezas que no sirvan. Necesitamos piezas que hagan que el sistema funcione. Por eso me gusta hacer la metáfora del reloj, porque es una pieza que no cabe más. No puedes poner algo que no le sirva. Entonces, si en una organización estoy gestionando riesgos, estoy adopto la debida diligencia, adopto un canal de denuncias, es porque a mi sistema le funciona, porque es un traje a la medida. Si logramos que cada pieza funcione como un reloj y funcione hacia donde van nuestros objetivos y verdaderamente estamos haciendo una medición, evaluación, tenemos indicadores y vemos que está funcionando, estamos del otro lado. Con esto ya estoy cerrando. Lo que les quiero decir que sí necesitamos mucha congruencia cuando aspiramos a tener integridad en sector público, en sector privado, en nuestra casa, en todos lados. Necesitamos ser congruentes entre lo que decimos, entre lo que hacemos, entre lo que pensamos, porque se nota muy fácil. Si yo le decía a la secretaria de la Función Pública, si su padrón de proveedores no es de verdad, se le va a caer de las manos. Me preguntó por qué y le dije, bien sencillo, si los que hoy están comprando
dejan fuera a las empresas que van por buen camino, que están implementando, que están adoptando lo que usted les está sugiriendo, y llega una comercializadora que no tiene nada, que fue la amiga del compadre de va a perder credibilidad. Si de repente hablamos de combate a la corrupción y vemos que los corruptos de esta administración ni siquiera un procedimiento de investigación tienen, se nos cae la credibilidad del sistema. Y eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque por un lado estamos diciendo todos a cumplir, todos tenemos que hacerlo bien, échenle ganas, vamos a ser una empresa ejemplo, vamos a hacer que empresas japonesas, gringas, canadienses nos contraten. ¿Por qué? Porque vamos en tendencia de crecimiento y vemos al jefe que está dando dinero para tener contratos con gobierno y que todo eso se nos cae el sistema, se pierde credibilidad. Por eso cuando hablo de combate a la corrupción digo que necesitamos empezar por el control de las tentaciones, porque eso nos lleva a nuestros principios, nuestros valores. Si el sistema hace que conozcamos el riesgo, nos hace regresar y hace, no, yo voy a portar bien, prefiero no corro riesgos, no esto. A final de cuentas, todos podemos tener tentaciones, lo que pasa es que las manejamos de manera distinta. Hay que manejarlas en positivo y eso nos va a dar buena reputación y la buena reputación no tiene precio. Querida Silvia, sería todo de mi parte. Estoy abierto a cualquier pregunta. Muchísimas O gracias. reclamo, también se valen. Muy enriquecedora tu exposición y sí tenemos varias preguntas y yo empiezo con una pregunta relacionada sobre todo con el título de la plática. Control versus compliance. ¿Es lo mismo? ¿Es complementario? ¿Uno incluye lo otro? ¿Cuál sería tu opinión? Yo creo que se incluyen. Yo creo que como una pareja nos complementamos. COSO lo que tiene es que es un espectro mucho más amplio. Tiene más tiempo en el mercado. Es el que conocemos. Tiene el sentido que tiene COSO es la mejora de la organización. Más allá de la mejora de la organización, entra a la gestión de riesgos financieros, estratégicos, operativos y de cumplimiento. Compliance solo se va a los de cumplimiento y tiene algunos cruces. Cuando es lavado de dinero, choca con los financieros. Cuando es un tema de impacto ambiental, pues choca con los operativos. Pero de alguna manera lo que hacemos con el compliance es un zoom. Como el zoom de la cámara, lo que hacemos es enfocarnos al cumplimiento. Yo creo que si tenemos la base del cumplimiento firme, podemos pensar en la mejora. Hoy el sector público no se puede dar el lujo de la mejora cuando no estás gestionando los riesgos básicos. Porque, insisto, el mejor ejemplo es que tu proceso más vulnerable sigue siendo vulnerable y tiene indicadores muy negativos. Entonces, eso nos lleva a un pragmatismo, a un resultado negativo y a entender que hoy en México no se está gestionando el riesgo, hoy en México no hay gestión, no hay combate a la corrupción. Y bueno, pues hagamos que funcione. Para mí, si es un compliance implementado en una organización o si es un COSO implementado en la organización y funcionan, está perfecto. Si tienen compliance y luego quieren adoptar COSO porque tiene una visión mucho más amplia, dele, funciona, pero tu base es firme. Oye, y tomando en cuenta este matrimonio de compliance y control, ¿cuál sería la mejor forma de incrementar la efectividad de estos dos conceptos? ¿Riesgos? ¿Que hubiera gestión de riesgos o cuál sería? Sí, el estándar lo que hace, obviamente por el tiempo de la clase no les puse esas láminas de la plática, perdón. Lo que hace es que tengamos los instrumentos para hacer un primer barrido de riesgos. Usar la metodología para poderlos evaluar. Primero identificamos. Es bien importante establecer criterios dentro de la organización porque no todas las organizaciones tienen los mismos criterios y los criterios son tanto de probabilidad como de impacto, es decir, cuántas escalas voy a tener y por qué. Y con eso hago el trabajo de irlos poniendo en su color.
de acuerdo a probabilidad de impacto. En cuanto los ponemos en su color, los que tenemos en zona roja, que son aquellos que son altamente probable que se materialicen y si se materializan me generan un alto impacto, lo que hace es que los que tengo en zona roja los empiezo a tratar de inmediato y les pongo indicadores, y esos indicadores es para ver la efectividad. Es decir, tengo un riesgo que se ha venido materializando, le pongo un control y necesito ver que ese control, como si fuéramos doctores, le di la medicina al paciente, necesito ver que la medicina le está haciendo efecto al paciente. Es exactamente igual. Y si tenemos el mecanismo para ver que los controles están teniendo un impacto en la gestión de riesgos, o más bien están mitigándome el riesgo, entonces quiere decir que es un control que está siendo efectivo y lo dejo que siga su curso, dejo que madure, que llegue a un buen punto. Eso no quiere decir que riesgos que no identifiqué no los vaya a atender. Si el riesgo lo mato, estoy en el mejor de los mundos. Si el riesgo lo cambio de color, lo estoy mitigando. Si el riesgo lo cedo, pues también es posible. Depende y cada riesgo nos marca una historia diferente. Si hacemos una correcta gestión de riesgos, tanto en sector público como en sector privado, estamos haciendo las cosas bien, no importa cómo se llame el estándar. Si tenemos la capacidad de traer a nuestros riesgos de corto, estarlos viendo de frente, estar viendo que están evolucionando o que no están evolucionando, pero ser oportunos en cuanto a ese momento de que el riesgo se pueda volver a materializar, detenerlo y ponerle otro control, es que nuestro sistema está adquiriendo una madurez importante. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que estamos teniendo esa capacidad de anticiparnos a los hechos. Y ese es el mejor momento. ¿Por qué? Porque ya nos demostró que nos dio esa oportunidad y esa posibilidad de hacerlo. Yo por eso les decía hace rato, es que las auditorías las traemos perdidas, revisando miles de expedientes. Cuando el riesgo ya se conoce, debes de enfocarte solo a ese riesgo. Después llegarás a los demás. Pero insisto, es cíclico, por eso habla todo el tiempo de mejora continua, de estarle dando supervisión, seguimiento, monitoreándolo, tener KPIs que son los indicadores que vamos a ver, tener a ese dueño del riesgo. Hoy a lo mejor para mí Lucía Villalón es la dueña de un riesgo específico y Silvia es la oficial de cumplimiento. Silvia va a traer cortita a Lucía para ver que Lucía esté gestionando su riesgo. Entonces empezamos a generar corresponsables y de repente yo le digo, oye Lucía, vamos a hacer esto debajito del agua. No puedo. Es más, no es que no quiera, Sergio, no puedo. ¿Por qué no puedes, Lucía? Porque si lo hago me voy a anotar, porque el sistema no me lo permite. Estamos hablando de un sistema evolucionado. Nosotros normalmente hacemos cédulas, les ponemos nombres y les ponemos la responsabilidad, tanto en materia administrativa como en materia penal. Entonces yo le digo, Lucía, esta es tu chamba, pero si lo haces mal, esta es tu responsabilidad en materia penal y esta en materia administrativa, tú sabes. No voy a hacer una reestructura, acuérdense que el gobierno es muy complejo, no pensemos, y hay organizaciones que también lo son y que no le van a invertir una reestructura, pero vayámonos riesgo persona, riesgo proceso persona, en el proceso varias personas, vámonos ahí. Y cuando ves que ya estás en la foto y que de repente ya te pusieron nombre y apellido con riesgo, dices, no, lo tengo que hacer porque ya soy visible. Entonces, insisto, estamos hablando de una madurez que lleva tiempo. Por eso me gusta la evolución del reloj, porque el primer reloj sin duda no funcionaba como el último. Costó tiempo, costó esfuerzo, costó imaginación, costó inteligencia, destreza, costó muchas cosas. Pero hoy todos vemos el reloj como, pues aquí está nuestra muñeca y funciona, sí, pero no sabemos el esfuerzo que implicó eso y todas las piezas que tuvieron que innovar para que hoy lo pudiéramos traer en la mano de diferentes maneras. ¿Y lo ves más fácil para el sector público o para el sector privado, o es igual de complicado en ambos? Lo veo más fácil en el sector privado porque tú como dueña de un negocio quieres cuidar tu patrimonio. Entonces vas a hacer todo por ello. En el sector público cuidas el patrimonio de todos
no es tuyo y de alguna manera todavía la estructura es compleja en cuanto a compromisos políticos, en cuanto a la misma corrupción, en cuanto a pues, las campañas políticas, que sabemos que ahí se desvía una buena parte del dinero, falta de controles, que los mismos órganos internos primero no tengan responsabilidad administrativa por no gestionar bien el riesgo. Acuérdense que el que fue auditor del estado de Veracruz con Javier Duarte estaba contendiendo para ser auditor superior de la Federación. O sea, válgame Dios. Entonces, también mientras no tengan una responsabilidad administrativa, si no gestionan el riesgo de forma correcta y no tienen implementado un estándar de prevención, porque lo que queremos que no pase, lo que queremos no es hablar de compliance penal, queremos hablar de una prevención efectiva. Yo lo veo más factible, pero acuérdense que también es de dos. Entonces, si hacemos que las empresas se convenzan de que este es el camino correcto, de que aquellas grandes empresas se los exijan, de que los bancos se los exijan, como ya está empezando a suceder, entonces va a llegar un momento en que las empresas no puedan y eso nos va a llevar a buenos resultados. Entonces el sector público se tendrá que ajustar. En algún evento les hablaba de que es buena noticia si hoy la corrupción te cuesta 20%, la bajemos al 15%. No, pero sigues hablando de corrupción. Sí, a ver, es que tienen que pensar que los riesgos no es sacar la pistola a dispararles y ya se murieron. Los riesgos muchas veces es irlos mitigando. Si yo del 20 la bajé al 15, quiere decir que algo bien estoy haciendo, pero ya ganamos un 5% y ya dimos un buen resultado. Iremos por lo demás, pero no es de un día para otro. Totalmente de acuerdo, Sergio. Lucy, tenías algunas preguntas, ¿no? Adelante. Sí, gracias Sergio, súper interesante la plática, la verdad es que llama mucho la atención muchos temas, hay unos temas en donde tengo la impresión de que se estaba empezando a evolucionar y de repente de un tiempo para acá se vino para abajo. Digo, a mí me tocó ser control interno en una entidad grandota y me acuerdo perfecto haber hecho muchísimos años mucho trabajo de administración de riesgos que nos llevaba a auditar en base a eso. Te estoy hablando de algo grande, que igual y se pierde o igual en su momento cambió de ser reactivo y no preventivo, o de que hoy por hoy pues somos reactivos y ya el control interno o compliance no era una frase o no en mi vivencia como servidor público, no era una frase que tuviéramos en la cabeza, era control interno. Quizá también es un tema de educacional sin duda, ¿no? Pero el control interno nos llevaba desde precisamente hacer la administración de riesgos. Y la otra pregunta que tengo, bueno, ese es un comentario, que hoy por hoy tengo la impresión, como te digo, de haber perdido ese cachito, ese incipiente inicio de tratar de irte ajustando a una especie de control interno y tener la cultura de que en el servicio público, híjole, no se tenía y no se tiene, ¿no? Y la otra pregunta que siempre me he hecho es esa gran manía y no sé si sea manía, pero como que satanizar lo que son las compras en cuanto a adjudicación directa y licitaciones y no hacerlo como a la justa medida de la institución. O sea, sí está muy mal que hagas muchas adjudicaciones directas cuando debiste haber hecho la licitación, pero no sé en qué grado una es mejor que otra, porque pues, a veces las licitaciones son más corruptas que una adjudicación directa de un barco que es súper específico y tienes que andar inventando 27,000 cosas. No sé si me doy a explicar, o sea, es decir, esa satanización respecto a la adjudicación directa versus licitaciones que la hacen más corrupta una que otra, no me ha quedado claro en mi experiencia. Si vas a comprar lápices, no tengo la menor duda que te vayas a hacer una licitación, pues cualquiera hace lápices, pero hay veces que son tan específicas las cosas que no necesariamente la licitación es la mejor de las medidas. O sea, en mi punto no debería ser excepcional. Sí, ¿No? Y tú que le mira, entiendes un poco a las compras, bueno, bastante por lo que veo a las compras públicas. mira, del primer tema,
dice algo fundamental, porque hablamos de un control interno inefectivo, pero la verdad es que ni es inefectivo en todos lados, ni es al nivel que lo estamos viendo, porque depende de cada organización. Es la misma Secretaría de la Función Pública, pero ha habido contralores que me dicen, oye, yo lo he hecho muy bien y no tengo observaciones, no tengo, los responsables sí han sido sancionados y todo. Ah, qué bueno, está perfecto, qué bueno que funcione. Lo malo es que no funciona en todos lados igual. Y no me refiero a igual al mismo mecanismo, sino que tengan resultados, que tengan la misma exigencia, que el mismo contralor tenga vocación. Y hablas, Lucía, de una incidencia, y nosotros cuando hacemos evaluación de riesgos, nos fijamos mucho en la incidencia. ¿Por qué? Porque la incidencia nos da la realidad de la organización. Pedimos juicios, pedimos auditorías pasadas, hacemos entrevistas, porque necesitamos entender cómo se han materializado los riesgos en esa organización, pero qué riesgos son los que hay. Porque a lo mejor Jesús Rodrigo me dice, oye, no, pero es que este riesgo puede existir. Pues sí, pero igual nunca ha existido. Entonces enfoco mi esfuerzo en unos que sí son existentes, le doy y luego llegaré a ese. Lo que hace es que prioricemos, es que tengamos posibilidad de enfocar nuestros esfuerzos. El tema de la contratación pública, coincido contigo en que no debemos estigmatizar a la adjudicación directa cuando sea el mecanismo idóneo de contratación. Yo siempre hablo de 3 tipos de idoneidades. La primera es la del 134 constitucional, porque hace referencia a que los procedimientos tienen que adjudicarse vía licitación pública, salvo casos excepcionales, como bien lo señalabas. La segunda idoneidad es el mercado. Si el mercado al que quiero llegar es el mercado correcto, es decir, voy a comprar lápices, si lo estoy comprando en una papelera, estoy de acuerdo, es idóneo. Pero si en la estafa maestra contraté una feria y contraté un concierto a través de la Universidad del Estado de México, pues no hay idoneidad y estamos adjudicando de forma directa. Eso hace que me lleve a la tercera, que ok, ya vi que el mercado es, ya vi que el procedimiento es, pero lo que voy a comprar o lo que voy a contratar va a tener impacto en los resultados institucionales, en esa política pública, si lo tiene, no lo tiene. La tendencia, Lucía, es no licitaciones. La tendencia es, inclusive la tendencia internacional en el sector privado y en las mejores prácticas de la procura pública, es ya no hacer licitaciones. ¿Qué es lo que haces? Tener tecnología, tener una base de datos lo suficientemente rica, tener un mecanismo de evaluación de proveedores, tener forma de estar viendo los resultados y calificar a cada proveedor, tener el mercado ordenado, ya tienes precios de referencia, ya tienes condiciones técnicas de referencia, ya no tienes que listar, lo que tienes que hacer es subastar, porque estamos los tres dando un precio y bueno, pues a lo mejor nos ponen a competir para abajo y damos el mejor precio y hacemos el mejor esfuerzo. Yo estoy de acuerdo en ello, pero sí te puedo asegurar, obviamente por información que tengo, que muchísimos procedimientos de los que son adjudicados directos deberían de ser en un procedimiento competitivo y no lo están siendo. Y que se están yendo empresas. Hay un estudio muy interesante del INCO, de contrataciones públicas, búsquenlo, que hace referencia a cómo llega una administración y empresas que venían vendiendo mucho dejan de vender y nacen nuevas empresas y empiezan a vender las nuevas. Y es una tendencia creciente de cuando empieza esa administración a cuando cierra. Entonces, lo que necesitamos es tener un mercado ordenado donde, pues, a ver, yo vendo esto y tarde o temprano le voy a vender al gobierno. ¿Por qué? Porque soy competitivo. Pero si no te ponen a competir y no, ni siquiera confían en ti, entonces, ¿qué hablamos en desarrollo económico? ¿Qué hablamos? Se pelearon mucho
y también te lo digo con mucho conocimiento de causa, por el tema de medicamentos, donde me tocó a mí trabajar las consolidadas desde el sector industrial y de verdad ver el esfuerzo, el gran esfuerzo que se hizo para cada año ir ahorrando, ir quitando malas prácticas del camino y todo. De repente llega Raquel Buenrostro, yo creo que con información de hace 8 años, cuando todavía no había consolidadas, y estigmatizan la consolidada y creen que hay muy malas prácticas. Viene Hacienda, no sabe licitarlo, le va muy mal en el resultado. Viene el UNOPS, también le va mal, pero las empresas mexicanas en ambas ganaron en más del 95%, empresas mexicanas. Entonces eso te dice que tenías un mercado bastante competitivo, que saliste con todo el desconocimiento al mercado internacional para generar aparentemente mejores condiciones, que le tuviste que pagar a la UNOPS, que hiciste las veces de una nueva oficialía mayor y que no tuviste el resultado, porque el resultado, la realidad es que fue para ellos negativo, no adjudicaron todo lo que tenían que adjudicar. De repente dicen, oye, es que hay desabasto de medicamentos. Sí, porque por ejemplo en el tema de cáncer, no solo de los niños, porque vende mucho el tema de niños, pero pues no es un tema meramente de los niños. Es que para un tratamiento oncológico se requieren varios medicamentos. Para una quimioterapia, por ejemplo, se requieren varios. Y si te faltan 2 o 3 de ese tratamiento, pues no puedes dar la quimioterapia porque no va a ser efectiva. Entonces, se van tomando decisiones en el camino, se exageran las adjudicaciones directas, sin obviamente dejar de entender que es un mecanismo que aplicado de forma eficiente es efectivo. ¿Por qué? Porque hay compras que tienes que ir a tiro preciso, estoy de acuerdo contigo. Ok, sí, no, perfecto. Digo, coincidimos en el tema de que lo que necesitamos es una muy buena base de datos de proveedores, porque al final del día no es excepcional, tiene que ser eficiente, punto, en cuanto a las compras. Y del otro lado, digo, no es que lo haya hecho muy bien ni mucho menos, al contrario. So, un poco a lo que me refería es que la sensación que tengo es, para entender todo lo que es la gestión de riesgos, es un proceso de mucho tiempo, o sea, de largo. Coincido. O sea, es entenderlo, tanto el que lo audita como el que es gestionado. O sea, porque vas partes del principio de, bueno, pues que te duele y a nadie le duele nada o a nadie le gusta decir que le duele. Entonces tienes que hacer como una especie de kinder, primaria, secundaria y prepa de gestión de riesgos para poder aplicar de manera eficiente una gestión de riesgos y sobre él aprender a medirlo. Y lo dices claro, o sea, es continuo. ¿Qué creo que pasó? Que empezó siendo, o sea, sí lo vine a hacer, sí se aplicó, simple y sencillamente hoy por hoy tengo la ligera impresión de que no es un tema que parezca relevante al gobierno federal y municipal ni estatal. Luego entonces el sistema de gestión de riesgos está, el control interno hoy por hoy en el sector público, regresando a la pregunta de Silvia, pues está un poquito hecho a un lado porque lo que importa es sancionar, no gestionar ni prevenir. Ese es el comentario. Y coincido contigo. Entonces sí hay mucho que hacer. Sí, muchísimo que hacer y además nos podríamos tardar toda la tarde aquí Sí, es bella, pero platicando con bueno, ya. Sergio porque la verdad es un tema fascinante y sabemos que también todos tenemos otras responsabilidades. Te agradecemos muchísimo, Sergio, la participación en nombre de la Comisión de Derecho Administrativo, de la Comisión de Cumplimiento de la Barra. La verdad ha sido un verdadero placer tenerte aquí y pues seguimos en contacto porque seguro que habrá otros temas en que nos puedas ayudar a darnos conocimiento y juntos poder construir algo, porque esto del control interno y del compliance es algo que está en construcción. Al contrario, Silvia, muchísimas gracias. Le comentaba hace rato a Silvia, ya estaba Lucía también conectada, que trajimos el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo a México. Va a ser la primera semana de octubre, va a ser en Mérida, ya es presencial, pero es híbrido. Entonces ahí platicaré contigo, Silvia, porque claro.
es muy interesante. Se va a hablar de infraestructura, se va a hablar de contratación pública y se va a hablar de compliance del sector público. Ah, pues Entonces, muy bien, y aquí estamos a la orden. Es un gran foro. Es el foro más importante en Iberoamérica. Y la realidad es que son en los temas donde México debe poner el ejemplo. Por eso alzamos la mano y afortunadamente nos tomaron en cuenta. Y bueno, pues el siguiente año ya nos toca y vienen cosas buenas. Y bueno, yo reconozco la labor que hacen ustedes en esta comisión. Hablar de derecho administrativo tiene sus retos. Está en y nosotros que estamos en esto, pero yo me considero parte del derecho administrativo. Necesitamos estar en constante desarrollo y preparación porque de verdad esto se mueve muy rápido y necesitamos todos estar a la altura. Yo les reconozco haber estado aquí, el trabajo que hacen. Gracias por la invitación, querida Silvia, y me reitero a sus órdenes. Fue un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias. También damos las gracias a Lucy Villanueva, subcoordinadora de la Comisión de Derecho Administrativo, y a nuestro secretario Miguel Ángel Zulu, y a todos los que nos acompañaron en esta ocasión. También gracias a la Comisión de Cumplimiento. Sergio, estamos en contacto y muchas felicidades. Muchas gracias, qué gusto verlos. Hasta luego. Gracias. Igualmente.